Tiene la palabra Fedesarrollo del doctor Luis Fernando Mejía y se prepara a Nato la doctora Paula Cortés. Muy buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por la invitación. Señor presidente Gustavo Bolívar, Comisión Tercera del Senado, señor ministro, señor director de la DIAN, miembros de los gremios, honorables senadores, representantes, es un placer estar acá. Arranco mi intervención mencionando muy rápidamente que esta reforma tributaria recoge buena parte de las propuestas que se han hecho desde Fedesarrollo, desde otros centros de investigación académica, desde la OCDE, especialmente en una dimensión muy importante que tiene que ver con la equidad y la progresividad. Es un elemento fundamental que consideramos absolutamente esencial y es un paso importante en el diseño de nuestro estatuto tributario. Sin embargo, hay otro pilar muy importante que no se está acogiendo de manera clave en esta reforma tributaria, que tiene que ver con el crecimiento económico. El crecimiento económico es fundamental desde el punto de vista de generación de empleo, de generación de recaudo tributario y, por supuesto, de reducción de pobreza. Y voy a referirme más en detalle un poco más adelante. Quisiera primero arrancar con unos comentarios muy pequeños que tenemos. El primero, el cálculo del impacto de esta reforma tributaria para el 2023 creemos que está un poco sobreestimado, porque realmente la fuente primordial de lo que se plantea como recaudo en esta reforma proviene de cambios en el impuesto de renta a las empresas o a las personas que no se van a materializar de forma plena sino hasta el 2024. Así que hay que tener cuidado con esos cálculos, especialmente en la discusión que se está dando en este momento del presupuesto para el próximo año. Segundo, no consideramos prudente incorporar como recaudo permanente el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, entendiendo que el ministro ha dicho que ya el impuesto a carbón no va, porque estos impuestos a las exportaciones están sujetos a las variaciones de los precios. No sabemos si a los 5, 7, 10 años el país contará con estos recursos y no es prudente incorporarlos entonces en el cálculo como ingresos permanentes. Y en tercer lugar, creemos que falta un análisis más profundo, no solo de la parte de ingresos, sino el impacto fiscal de esta reforma que tiene que ver, obviamente, con el tema del gasto. ¿Cuál es la destinación específica que van a tener estos recursos que plantea recaudar el Gobierno Nacional? No es claro cuánto se va a destinar a aumentar el gasto público y cuánto se va a destinar a reducir el déficit fiscal. Colombia tiene un problema fiscal muy grave. Hemos perdido el grado de inversión como nación. Actualmente el gobierno se financia a tasas cercanas al 12% a 10 años. Luego es fundamental dar señales de política pública sobre justamente la destinación específica de este tipo de recursos. ¿Qué va a reducir el déficit y cuánto se va a gastar? Y en esta segunda parte de estos minutos que tengo, quisiera ya dedicarme al comentario más importante que tenemos, que tiene que ver con el aumento en el costo de uso del capital, es decir, el costo de invertir en Colombia que trae esta reforma tributaria. Esto tendría efectos negativos en el crecimiento económico, en la generación de empleo y por ende haría más lenta la reducción de la pobreza, que es un elemento fundamental y además que ha sido obviamente una plataforma del gobierno Petro. Es importante recalcar en este sentido que en el periodo 2002 a 2017, unos años antes de la pandemia, el 72% de la reducción de la pobreza se explica por los aumentos en el empleo y en los retornos a la educación. Solo el 9% se explica por las transferencias monetarias. Luego, si queremos como país reducir la pobreza, es indudable que tenemos que continuar incentivando el crecimiento económico. La razón por la cual Colombia tiene una tarifa estatutaria del 35% es porque tenemos una gran cantidad de exenciones. Me parece positivo la idea que plantea el gobierno justamente de eliminar las exenciones, dar un tratamiento más equitativo. Pero por otro lado, inmediatamente se debería plantear justamente una reducción de la tarifa de renta para las empresas. Paso ya para terminar con las propuestas. Primer punto. Permitir que para propósitos del pago del impuesto a los dividendos
se pueda deducir el impuesto pagado en cabeza de la sociedad, es decir, eliminar la doble tributación. Esto da un mensaje, por supuesto, de equidad horizontal. Las rentas de capital estarían gravadas igual que las rentas de trabajo, pero elimina justamente el problema del aumento en el costo de uso del capital en Colombia. Segundo, sustituir el impuesto a las exportaciones al petróleo y carbón por una sobretasa de renta a esas actividades, que consideramos técnicamente más deseable, por supuesto revisando antes el impacto pleno de la reforma sobre la tasa de tributación efectiva del sector. Tercero, también consideramos importante, así sea gradualmente, reducir el impuesto de renta que tienen las empresas del 35%. No se tiene que hacer inmediato, pero es importantísimo dar la señal hacia adelante de que si se van a eliminar las exenciones por un lado y ampliar la base gravable, también se va a reducir por otro lado esa tarifa de renta. ¿Cómo están, y con esto termino, los cálculos del impacto sobre la tarifa combinada de impuesto de renta más dividendos, que es lo que le importa al inversionista, al pequeño, al mediano y grande, para poder invertir en el país? Hicimos un cálculo detallado discriminando por tamaño de empresa. Actualmente, una empresa micro puede pagar en la combinada 37.9%, una empresa pequeña 41.2%, una mediana 41.4% y las más grandes pagan 41.5% de tarifa combinada, impuesto de renta y dividendos. ¿Cuánto pagaría con la reforma? En el micro hay un alivio, 35% de impuesto combinado por la exención hasta los 45 millones. Pero en la pequeña la tarifa aumentaría al 50%, en la mediana al 56.7% y en las más grandes al 60%, un aumento de casi 19 puntos porcentuales en el costo de invertir en Colombia. Consideramos que este elemento debe ser revisado sin lugar a dudas. Ratifico, la fuente primordial de reducción de la pobreza, de generación de empleo, es el crecimiento económico, y consideramos que con estas propuestas la reforma puede... Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando.